lo tengo ya preparado. Ah, perfecto, pues entonces no he dicho nada. Vamos para allá. Bienvenido todo el mundo a un nuevo programa de Merienda Fluzo con Ad Absurdum. Hoy estamos con David Omar. Hola. Yo ¿qué tal? mismo, que soy Juan Jesús, y nos falta Isaac, la tercera pata, que hoy pues no ha podido venir. Ya sabéis que algunas veces pues tiene algún que otro asunto. Bien, hoy venimos para hablar del noveno programa. Noveno. Del noveno programa del condensador de flujo. Un programa dedicado a los padres y a la paternidad en general, porque también se habló de, por ejemplo, formas de paternidad en Roma, por ejemplo. Y bueno, pues para ahondar un poco en el programa, como siempre, traemos aquí a gente que participa en el programa, ya sea frente a las cámaras o tras las cámaras. Hoy traemos a uno de cada: Antonio Cabello, que es el ayudante de dirección, y María José Rubio, que apareció en el programa como colaboradora, como historiadora, que nos trajo una historia bastante interesante. Dicho eso, David, ¿cómo estás? Jodido. Estoy mal. He pasado una semana fatal y ahora estoy recuperándome de una especie de faringitis, no sé si provocada por la calima o por contagio. Y estoy saliendo un poco del agujero. Por lo menos ya no me duele el cuerpo, ni la cabeza, pero tengo mucha tos. Así que iré interrumpiendo cada 2 por 3 el discurso para toser. Está bien eso de que ya no te duele el cuerpo, es algo que es deseable. Además me fui de excursión el viernes a Granada con alumnos y eso ya terminó de destrozarme. Una excursión de esas, normalmente el horario de ida y de vuelta, lo digo porque escribiste un WhatsApp a una hora que dije, madre de Dios, ¿a qué hora volviste y a qué hora te fuiste? Me fui a las 6 de la mañana y volví a las 12:30 de la noche. Bien fresco. Me pagan lo mismo, ¿eh? Yo cobro exactamente lo mismo. Bien fresca esa hora. Bueno, espero que fuera una visita guay, por lo menos. No, pero bueno. ¿Comiste bien? Sí, eso sí. Bien, algo es algo, algo es algo. Comí a las 4:30 de la tarde, eso sí. Bueno. Bueno, ya estamos en España. Bien, dicho eso, vamos a darle paso a Antonio, que estará por ahí esperando entre bastidores. Y creo que va a ser una entrevista interesante, porque Antonio es una persona que, pese a ser más joven que nosotros, que eso ya ha empezado a doler, ya ha empezado a haber mucha gente más. ya no somos. No sé si habéis visto el monólogo de Bob Burnham de Inside, que cuando cumples 30 ya la gente empieza a ser más joven que tú, en tu ambiente incluso. La crisis de los 30. Vale. Entonces, Antonio es un tío que la verdad que tiene un recorrido bastante interesante y variopinto, sobre todo variopinto. ¿Tienes tu WhatsApp abierto? Sí. Vale, intenta pasarle tu enlace porque aquí WhatsApp me está diciendo que se ha quedado colgado. Vale. Yo le envío el enlace a pelo, no le he dicho nada. He hablado yo con él esta tarde. Perfecto. Ahí lo tenemos. Estaba preparado, ¿eh? Qué rápido. Por ahí llega. Muy buenas. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí con vosotros. Muy bien. Me alegro, De me alegro. merienda. De merienda. Veo ahí el condensador que tiene su presencia de fondo. Aquí. O sea, siempre hay merchandising bueno. Pues... Sí, perdón. Tiene la voz igual que yo, ¿eh? Ahora mismo. Tengo, sí, voz de tarde, de domingo por la tarde. O sea, pero qué mejor manera de hablar que con una voz así, sosegada, reposando. Aunque sí que os tengo que decir, la merienda siempre es a las 6, no a las 7. O sea, o yo no sé a qué hora merendabais vosotros de chicos. Claro, es que esto es merienda cena. Cuando hacían merienda cena cuando eras crío, normalmente era más tirando a las 7, 7:30, pero ya con esto de no cenar después. Un vaso de leche más tarde. Vale. Vale. Antonio Cabello. Antonio Cabello Ruiz, en realidad. Eso es. Vale. Bueno, en realidad, Antonio Cabello Ruiz Burruecos, que es Ostras. como más largo y complejo aún.
Pero nos quedamos en el Ruiz. En el Ruiz, Tú, Juanjo, vale. me puedes llamar Antonio. Vale. Has estudiado periodismo y comunicación audiovisual y, como pasa muchas veces en este mundillo, has hecho guión, edición, dirección, ayudante de dirección, redacción, has hecho 1000 cosas, has estado por 1000 puestos distintos dentro de lo que es el mundo de audiovisual, de hacer un programa del tipo que sea. Ahora hablaremos un poco de eso, pero vamos a hacer un poco repaso de por dónde has pasado tú, ¿vale? No sé si hay algo que no quieres que digamos. No, yo vengo a la merienda Fluzo, hay que venir, vamos, a darlo todo. Así que no te preocupes, cualquier cosa se puede decir. Perfecto. Has pasado por Granjero busca esposa. Sí. Primera parada. Pero Sí. tengo una pregunta, porque Granjero busca esposa no se emite desde hace muchísimos años. O sea, ¿con qué edad estabas tú ahí? Claro, yo empecé en la televisión hace justo algo más de 6 años. Y empecé de becario trabajando en Granjero busca esposa y ni siquiera me dedicaba. Está bien esto que dice Juanje, porque ocurre mucho cuando trabajas en la televisión, que es un poco, tienes que hacer de todo. Y ahí empecé en producción, luego te vas a otro lado del contenido, luego también hay veces pues que tocas cosas de imagen, pero sí, Granjero busca esposa. Vale, primera parada Granjero busca esposa. Segunda parada, yo esto, a lo mejor soy ignorante, no lo sé. Caos FC. Esto no sé lo que es. Pues lo bueno y lo malo de trabajar en televisión, y tú ya lo sabes, vosotros lo sabéis porque ya estáis trabajando con nosotros codo con codo, haciendo Fluzo, es que cada 3 meses saltas a diferentes proyectos, va cambiando. Y Caos Fútbol Club era un programa para Movistar Plus que hacíamos con Michael Robinson y Raúl Ruiz, y la excusa era el fútbol, pero era contar historia de equipos de barrio, gente, historias también de superación, y era un programa muy bonito. Al final, muchas veces los programas de este tipo, por ejemplo Radio Gaga también se me ocurre, es coger la excusa, por ejemplo, de una radio, de un equipo del fútbol y tal, pero luego lo que quieres es contar una historia personal que llene al público, por así decirlo. Vale. Ah, pues no lo conocía, pero curiosamente pinta bien. Got Talent. Ese sí que, por ejemplo, sí es más mainstream. ¿Qué tal en ese? Exactamente. No, Got Talent al final es puro espectáculo. Son programas muy diferentes. Por ejemplo, Got Talent no tiene nada que ver con Caos Fútbol Club. Caos es un programa que tienes que ir a un pueblo durante una semana a grabar. Los tiempos de producción son muy diferentes. El tema cambia constantemente. Got Talent es un programa de talentos, que hay 1000 en este país, que yo ya no sé de dónde sacan a los niños. Digo yo, ¿dónde salen los kits estos que salen? Y es un programa que es puro espectáculo, la verdad. Ahora viene otro que tampoco me... O sea, bienvenidos a mi hotel. Yo no... ¡Wow! Es que no sé si nuestro público habrá visto pero eso se emitió durante un tiempo en 4 y era un programa de dueños de hoteles que competían un poco entre sí, pero básicamente al final era un puntito de humor y promocionar los lugares, y eso me ha llevado por ejemplo, al Faro de Fin del Mundo, al cementerio Sad Hill, que es el cementerio donde rodó la película, un western mítico, Leone, creo que está en Burgos. Bueno, o sea, te da también la oportunidad de conocer lugares muy, muy interesantes este oficio. Me cambio de apellido. Me cambio. Es que bueno, yo flipo, o sea, mola mucho porque, o sea, yo mismo leía esto y digo, pero estos programas, ¿cuáles son? ¿Tú te acuerdas, Juanje, de estos programas que era una familia que cambiaba la vida de una por la de otra? No. O sea, por ejemplo, una familia del País Vasco que va a Andalucía y la familia de Andalucía va al País Vasco. Pues es un programa jugando con los tópicos que bueno, hay un poco de todo, pero también muy gracioso. O sea, me acuerdo, por ejemplo, que teníamos una familia, unos eran como unos culturistas muy obsesionados con el ejercicio que tenían, a su hijo lo llamaban Arnold Schwarzenegger. Ay, por Dios. Esto no es broma. O sea, era su nombre. Y luego lo cambiabas con una familia que odiaba el ejercicio, por ejemplo.
Y claro, tienen que vivir la vida de los otros, los ejercicios que hacen, tal, no sé qué. Bueno, pues eso me cambió de apellido. Vale, no es lo que esperaba para nada. Eh, ¿Qué esperabas? no lo sé, es que de repente, o sea, me esperaba algo más literal, la verdad, no simplemente vivir la vida de otro, pero vale. Ok. Bake Off España. Bake Off España. Esto es porque en el extranjero esto es un programa muy conocido. Sí. Es un programa de pasteles, un concurso de repostería muy guay. Yo durante un tiempo aprendí algo de pasteles, que de esto también te llevas, que aprendes cosas de pasteles, tal. De hecho, esas navidades llevé una tarta riquísima. Eh, pero Bake Off España, otro programa muy más parecido a Got Talent. Y a los programas, pues por ejemplo, si tú ves Idol Kids, La Voz, The Dancer, todos estos programas son más o menos similares. Yo aquí sí te voy a preguntar un poco más porque este es el programa que me refería antes, o sea, yo este programa lo vivo bastante. Esto es más bien que se coge una serie de famosos y se le hacen como una serie de pruebas para que hagan, pues eso, pasteles y todo tipo de cosas. ¿Qué tal este? ¿Cómo fue convivir con gente que, digamos, viene de esferas muy distintas y que muchos de ellos pueden tener cierto ego, etcétera? La cosa cuando trabajas en televisión es que tarde o temprano pues vas a trabajar en un programa que tienes pues que lidiar con diferentes caracteres de famosos y demás. Y no siempre es fácil. Tienes desde las personas, o sea, por ejemplo, Jesús Vázquez, sin ir más lejos, es una persona, es un presentador como la copa de un pino, es una persona que hace su trabajo, tal. Luego hay gente que está absolutamente majara, por así decirlo. Hay gente, o sea, de todo tipo, claro. Y un programa de repostería, lo más complicado de un programa de repostería es el tema de los tiempos y la congelación y todo eso. E incluso el tema de cuánto tienes que echar de una cosa y de otra, y con esto se vuelven locos. Entonces, lidiar con eso es, bueno, hay que tener mucha paciencia. Yo, antes de la carrera, fui monitor de campamentos. Siempre digo que incluso a mí esto de ser monitor de campamento me ha ayudado mucho a tener mucha paciencia y, por ejemplo, y al final se aplica en todo, ¿eh? En Fluzo igual. Tiene una montaña de trabajo, pero tienes que ir priorizando, viendo qué es lo que necesitas y trabajando. Y además, ahora después contaremos cómo es nuestro trabajo en Fluzo, pero como trabajamos codo con codo, absurdo mi dirección y demás, entonces hay que tener esa paciencia y ese rigor. Leo Nightingale Murciana dice, tremendo programón, el de Bake Off. Dice, amistad entre Belaguirre y Soy una pringada. Es que la verdad que había luego algunos dúos bastante llamativos en el programa. Sí, y además el tono de ese programa, lo guay que tenía, es que lejos de que hay programas muy cañeros y demás, creo que el tono era relajado, era amable y al final yo creo que la gente muchas veces, cuando ve según qué programa, lo que quiere es entretenerse, pasar un rato divertido y que no haya nada de conflicto, por así decirlo. ¿Estás evitando decir el nombre de otro programa por si acaso en el futuro trabajas en él? No, pero estoy empezando con, estoy empezando por lo menos a decir, joder, pues este programa me apetece más, este programa me apetece menos, porque al final cuando haces tantos programas de televisión, hay veces que tienes la suerte de trabajar en auténticos regalos, ahora llegará quizá también alguno de ellos, y, y disfrutarlo muchísimo. O sea, yo creo que al final lo fundamental es disfrutar al 100% de lo que haces y como al final son 3 meses, darlo todo. Luego venga, otros 3 meses. El cielo puede esperar. Bueno, ¿has leído algo de lo que va el cielo puede esperar? Yo no lo he visto, pero creo que David ha visto algo. Sí, yo sí lo he visto. Además, creo que el director es Raúl, ¿no? Que es el productor del Condensador de Flujo. El director fue Raúl Navarro, hicimos 2 temporadas y de hecho es un formato original. Y os cuento, es un famoso, por ejemplo, un famoso que tuvimos, los Estopa, fallecen, hacemos como un corto donde fallecen en clave de humor y el programa es como una ceremonia donde todos sus amigos vienen a contar algo de su vida, una anécdota, un pequeño discurso en clave de humor, pero como al final muy humano, mientras que el famoso está en un lugar que se llama el limbo y lo está viendo y está reaccionando y demás. A mí
de los formatos más bonitos donde he trabajado, porque aparte conoces a un montón de gente, o sea, desde Antonio Resines a Ana Belén, un montón de personas, y cada uno de su madre y de su padre, ¿eh? O sea, te lo digo por esto también que decías antes, Juanje. Ya. Hablando de madres y padres, palo y astilla. Pablo y Astilla, este programa fue también muy bonito de hacer, o sea, nos dio quebraderos de cabeza. O sea, el concepto es que de tal palo, tal astilla, entonces vamos a contar la historia de una persona que conocemos ahora, pues por ejemplo Xavier Sardá, a través de lo que le han dejado los padres. Iñaki Gabilondo, por ejemplo, la historia de Iñaki Gabilondo es apasionante. O sea, cómo él se crió en una familia con 9 personas, cómo con ellos, uno de las personas que vivía con ellos, pero que no era Berasategui, el cocinero, se criaron juntos, y cómo los valores que inculcan esas personas anónimas, por así decirlo, que son nuestros padres, hablo de cuando es una persona ya famosa, pero cómo determinan, y son muy importantes a la hora de formarnos y de ser quienes somos al final. Giro de 360 grados, a lo mejor, de 180 grados, Superviviente. Supervivientes, eso sí que es una gran aventura. A ver, es un giro, desde fuera, es más giro de lo que parece realmente. Al final, todo es un poco contenido, por así decirlo, guión, moverte con estructura de programa, espectáculo, entretenimiento, por así decirlo. Y Supervivientes, lo que pasa es que es un salto al vacío. Son 4 meses en Honduras. Yo estuve grabando directamente allí en la playa, y luego encima es que claro, fue durante el confinamiento este programa, entonces mientras todo el mundo estaba confinado, prácticamente todos los programas, hubo un montón de programas de televisión que pararon, y nosotros continuamos aún a riesgo de que parecía que íbamos a parar y demás. Y yo la verdad es que siempre, porque me gustaba mirar las noticias, miraba las noticias en España, y luego íbamos a eso y parecía una realidad totalmente diferente. Y Supervivientes lo tiene un poco, es un poco todo, porque cuando tú tienes que grabar en la playa a gente como Rocío Flores y demás, bueno, es un programa que divertido. Yo la verdad es que de ningún programa que he hecho, digo, no me arrepiento de las cosas que hago, y Supervivientes para mí fue una gran aventura, y al final, lo queramos o no, es como el programa de máxima audiencia, es el formato más grande que se hace en España, con una diferencia muy grande, y verlo desde dentro. O sea, yo por ejemplo estaba en la isla mítica esta de Cayo Paloma, y tú haces una conexión en directo, estás con 4 cámaras, y tú y los supervivientes, y te estás dando cuenta, luego ves las audiencias y dices, joder, es que esto lo ven 4 millones de personas, y nosotros estábamos ahí en esa isla haciéndolo. Es una No sé, vosotros curiosa, lo ¿no? visteis. Es una sensación brutal. ¿Superviviente? Sí, lo visteis en ese confinamiento. No. Lo siento. No, es que, bueno, a ver, cada uno tiene un perfil, ¿no? Y la verdad que a mí lo que pasa muchas veces es lo que te digo, que hay programas que digo, hostia, es que no sé qué programa es este. Sin embargo, luego a lo mejor me trago otros que, como están en las plataformas, pues todos somos tontos a nuestra manera, y como está en la plataforma, pues te lo pone antes, ¿no? Al final eso pasa. Redoble de tambor, si se pudiese, que la gente se lo imagine, para el siguiente. El siguiente es un formato que en los últimos años ha dado mucho que decir, y que incluso ha fastidiado a Fluzo más de una vez. Ojo a eso. Ojo al dato. La Isla de las Tentaciones. Parlem. Sí. Pues otro entretenimiento muy, muy loco. He estado 2 años yendo a República Dominicana, que es donde lo grabamos. Y bueno, es un programa que yo también he disfrutado. Cuando tú lo ves allí in situ, y luego montado, parece una película.
porque constantemente están pasando cosas, un montaje paralelo, te cierran en alto que parece, ¿qué va a pasar? Pero bueno, hay de todo. Ahí sí que hay que tener también mucha paciencia. Lo que te has pegado son buenos viajes para trabajar, ¿eh? Sí, y sobre todo, o sea, es que al final depende mucho también del programa. Hay programas que lo hace Fluzo, lo hacemos directamente en Madrid, aunque sí que Iríbar y Jesús Mancebón, que es el subdirector, es el que va a esos viajes. Hay un punto de viaje, pero este, por ejemplo, se hace en Madrid. Y luego hay otros que, o sea, yo, por ejemplo, de la geografía española creo que me lo conozco prácticamente todo. También hemos estado, por ejemplo, con Michael Robinson, estuvimos grabando en Londres. O sea, y son cosas que te quedas. Lo que pasa es que a mí lo que no me gusta de Honduras y República Dominicana son los mosquitos. O sea, ni os imagináis, ¿eh? Murcia tiene muchos menos mosquitos, La Manga tiene muchos menos mosquitos. Pues la verdad, no me conozco la proporción de mosquitos en la manga, pero bueno, me lo tomaré como un elogio. Vale. Bueno, Antes de quedan 2 programas en realidad ahora mismo, no sé si me habría saltado alguno, pero quedan 2 en mi lista, el penúltimo y el último. El último se puede comentar, ¿no? sí. Vale. Pero yo antes te quería preguntar un poco. Creo que queda claro que la variedad de programas por los que has pasado es bastante llamativa. Son programas de todo tipo, con todo tipo de. ¿Cómo se vive? Porque tú has sido redactor o guionista en muchos de ellos, en otros has sido ayudante de dirección, en otros has sido. Esto no llega un momento que dices, quiero coger un programa y dedicarme 2 o 3 años a eso para intentar no ir como un loco pasando de programa en programa. ¿O tú prefieres eso? A ver, es complicado, porque sí que es cierto que claro, esto de que cada 3 meses cambie también provoca una precariedad vital bastante fuerte. Y sí que, o sea, estoy de acuerdo en el punto que dice, joe, estabilidad, estar 2, 3 años haciendo un programa. Yo soy más de los locos. A mí me gusta saltar al vacío, me gusta cambiar cada cierto tiempo. Me llaman de uno y digo, joder, me apetecerá, no, ¿cómo será esto? Eso me gusta mucho. La única forma de que yo diga, joder, me gustaría estar más tiempo en uno sería una cuestión más de desarrollarlo, de ver crearlo, porque a veces también es muy bonito cuando tú estás en ver todas las etapas, al final la preproducción, cuando luego lo grabas y cuando luego lo editas y lo emites, y también ver cómo la gente lo recibe. Ahora, por ejemplo, hablaremos de todas esas fases en Fluzo, pero no sé, yo lo vivo bien particularmente, pero esto de saltar cada 3 meses, pero porque yo más o menos me he hecho a eso y aparte es algo que me gusta. Pero vamos, también te digo lo contrario, ¿eh? O sea, que estar durante 6 meses en un programa que a lo mejor tengas una atmósfera y un equipo bueno con el que trabajar, eso es también muy guay. ¿Y tienes preferencia por algún formato? O... ¿De qué? ¿De qué? Como hemos visto tantos formatos distintos, que si reality, que si espectáculo y demás, ahora divulgación en el condensador de flujo, ¿tienes preferencia por alguno en concreto o a nivel televisivo? Mira, Trabajo. A nivel televisivo, la divulgación me ha fascinado porque no, o sea, yo sí que había consumido estos programas, pero cuando estás dentro, a mí me han gustado mucho, me ha gustado mucho todas las capas que tiene este programa y que parece que no se ven, pero que están ahí. A nivel de voz en off, a nivel de vídeos de animación, grabaciones fuera, plató, o sea, lo bueno de Fluzo es que creo que condensa todo eso, que es muy complicado encontrarlo en un solo programa. Entonces, eso está muy guay, pero a mí hay algo que me encanta, que es cuando, pues, entrevistar, o sea, cuando tú cuentas una historia personal y haces se llaman totales en el argot televisivo, que es como unas preguntas donde, joder, tú quieres que te diga algo, tú quieres esa información, y ha habido algunas historias, por ejemplo, en K-Fútbol Club, que a mí me han tocado muchísimo y que he disfrutado y que para mí han sido un placer poder contarlas.
Y eso, creo que esa televisión se debería de hacer más. Hay ejemplos, hay buenos ejemplos, pero esa televisión más cerca de la gente, de unos ciertos valores, descubriendo también modelos o personas que no necesariamente son tan conocidos como, pues, por ejemplo, pues, la gente de la Isla de las Tentaciones. Que una cosa, a mí lo bueno de haber estado en tantos formatos es que tengo una mirada muy abierta. O sea, creo que una cosa no quita la otra. Creo que habrá un público, el que sea, para la Isla de las Tentaciones, pero también hay un público para el condensador de flujo. Entonces, pues bueno, a mí me gusta la divulgación, pero también las preguntitas. ¿Alguna vez has dicho que no a un programa, no por motivos de calendario, sino porque digas, mira, yo ese programa no... No te digo que me lo digas, que a lo mejor si quieres decirlo lo dices, pero ¿alguna vez has dicho, yo eso no quiero hacerlo? He dicho que no, a un par de cosas. O sea, constantemente, esto también, cuando cada 3 meses tienes que buscar curro, decir que no se complica mucho. Ya, me imagino. Eso también es verdad. Pero pues, yo por ejemplo, pues, de la Isla de las Tentaciones o de Supervivientes, también creo que hay etapas para todo y también decir que no es a veces no regresar a hacer un programa, a elegir otro porque quieres hacer, pues, en este caso, flujo. Entonces, pues constantemente tienes que tomar esas decisiones. Claro, claro. Los dos últimos son el condensador de flujo, que bueno, ahora hablamos un poco, evidentemente, y mi año favorito, que es el ultimísimo. Sí, de hecho estamos trabajando en él, es para Movistar Plus y es un programa muy blanquito, todo, o sea, lo presenta Dani Rovira y Arturo González Campos y básicamente trata de que una persona famosa elige su año favorito y hablamos de los acontecimientos de ese año favorito de una forma muy liviana y muy en un tono de conversación, vamos, constantemente. Entonces, ahí también tocas cosas históricas algunas, pero desde un enfoque más desde la nostalgia y cómo yo lo viví Claro. y lo que nos ha significado. Claro, porque entiendo que nadie llega y dice el año 18 antes de Cristo, ¿no? No ha pasado todavía. No ha pasado todavía. Este programa es la adaptación de un podcast anterior y en el podcast sí que ha pasado ya. De hecho, a mí me gusta fantasear con que nos digan un año así o que alguien sea tan loco de que nos diga un año futuro, por ejemplo. A mí eso me encantaría. Este va a ser mi año favorito, tal. ¿Qué habrá en ese año favorito? Y empezar a divagar. Peligro, lo del año futuro, porque teniendo en cuenta el historial que llevamos, es complicado coger y decir uno cercano. A lo mejor el 2100... Lo bueno es que como es una ruleta rusa nuestra actualidad, y constantemente, joder, nunca mejor dicho, ahora que lo pienso. Es una ruleta rusa, sí. Bien dicho. Pero que sí que va cambiando constantemente. Yo le decía el otro día por la mañana, que pasó lo de la tormenta de arena, que ahí en Murcia también lo tuvo que ser espectacular. Yo decía, digo, bueno, ¿qué apocalipsis nos toca hoy? Venga, tormenta de arena, tin, tin. Ahí hay otro formato, a explotar. El apocalipsis, sí, no se ha hecho mucho sobre... Vale, de todas formas, curiosamente, en tu caso, hay una faceta de ti que a veces llevas a los programas en los que trabajas, pero que tiene poco que ver, salvo quizá con Chaos FC, y es que eres árbitro. Soy árbitro. Sí, soy árbitro de fútbol. Y yo creo que lo puedo hacer. A ver, soy árbitro desde los 15 años. Llevo ya 14 años arbitrando. Y a mí me gusta mucho porque es como al final un hobby que se sale de tu día a día. Aunque luego lo apliques en el CAO Fútbol Club y demás, pero se sale constantemente. Entonces todos los fines de semana, pues 2-3 partidos mínimo arbitro. Pero sí que ayuda también a una cosa, que es a estar bajo presión, bajo tensión de esto tiene que salir tal, cuidado, lo que va a suceder en este momento, tal. Eso también es muy aplicable
a la televisión, a los programas y bueno, y en general para todo. O sea, estar en momentos, pues esto, que tienes una grada con 400 personas, que todo el mundo encima tuya, o un partido que están jugando muy bien todo tal, y tú quieres estar a la altura y llegar a las decisiones. Y también te ayuda a convivir con el error. O sea, me explico. Todos nos equivocamos y el árbitro se tiene que reconocer imperfecto. Mira, es que estaba recordando que lo dijo Richard Bacete en el programa de padres a propósito de un padre, el padre el que se reconoce imperfecto. Y el árbitro, yo creo que también se tiene que ver imperfecto, porque al final, o sea, en las milésimas en las que se toma una decisión, que sea correcta o no, hombre, hay una probabilidad alta que sea correcta porque para eso nos formamos y tal, pero te puedes equivocar. ¿En qué categoría pitas? En segunda B. Segunda B. En la tercera. Isaac, si estuviese con nosotros ahí arbitrando al Murcia. ¿Cuál es así sin mucho indagar, pero cuál es el partido más loco que ha arbitrado? Bueno, o sea, yo me acuerdo, he arbitrado muchos partidos locos. O sea, a mí nunca me ha pasado ninguna barbaridad, a mí personalmente, como las que sí que se ven, que a mí es lo que más me apena de esto. Yo he visto a padres insultando a niños de 9 años, por ejemplo. Ahí ves muchos problemas, pero me acuerdo que hace mucho pité un partido de esto de rivalidad pueblo contra otro pueblo y madre mía, o sea, se llevaban a matar y ese partido tomé una decisión faltando 10 segundos, un penalti. Yo lo tenía y lo tengo claro, pero claro, no. Encima lo pité un penalti para el otro pueblo y estábamos en el pueblo y era contra los del pueblo. Entonces, eso no se puede hacer, bueno, eso no está en la normativa. Pues, te puedes imaginar que no me dijeron muchas cosas buenas. ¿Y dónde has recibido más insultos? ¿En la tele o en el campo de fútbol? En el campo de fútbol. Muchas más. Hombre, yo creo que la cultura de insulto ahí es bastante amplia. Sí, pero yo, ¿sabes lo que pasa? Que el insulto por insultar, ¿qué es esto? O sea, por lo menos que sea un insulto de estos con comedia, en plan, a mí por ejemplo una vez me dijeron Jesulín Dubrique, porque según ellos me parecía Jesulín Dubrique y yo me descojoné, o sea, me empecé a reír porque digo, qué cabrones. Y la verdad es que por lo menos ya que te insulten bien. Que sea gracioso, sí. ¿Qué diferencia encontrarías, si es que existen, entre un programa como Fluzo y lo demás que has hecho? O incluso, la pregunta podría ser, ¿a cuál se parece más Fluzo también de lo que has hecho anteriormente? Ambas dos. Fluzo, ¿sabes lo que pasa? Que Fluzo no se parece en sí. O sea, la parte... Voy por una... O sea, la parte de plató, cuando grabamos con Raquel, todos los colaboradores allí, se parece a otros programas al final. Todos llevan un orden, una escaleta que tienes que cumplir, unos ensayos. Pero si hay una diferencia que para mí es brutal con Fluzo es el absoluto rigor que tenemos que tener con todo lo que se dice. ¿Y qué pasa? Yo estoy de ayudante de dirección en el programa y sobre mí yo soy como una correa de transmisión en el programa, al final, entre diferentes departamentos, pero el rigor, el cuidado, que no se nos vaya a pasar ni el más mínimo error. Yo creo que la gente que está viendo esto ni se imagina todo ese trabajo de revisión que vosotros hacéis. Claro, eso en televisión no es tanto así. Hay otros, pues, en televisión muchas veces hay una máxima siempre que es que al final todo sale. Esto siempre lo dices cuando vas de mierda hasta el cuello, en plan, bueno, no te preocupes que al final todo sale. Pero en Fluzo no puedes hacer eso, porque en Fluzo tú te tienes que asegurar de que todo lo que hay está contrastado y está bien, no hay ningún problema. Y hay veces, vosotros lo sabéis, que las fuentes para contrastar las cosas son muy complicadas, porque apenas, yo por ejemplo, cuando hablábamos en el programa Dinero de Mansa Musa,
Joder, por ejemplo, los mapas de Mansa Musa, ¿cómo era todo eso? O sea, eso muy, pero que muy complicado representarlo, pero porque no había fuentes, por ejemplo. Claro, lo que pasaba muchas veces en el programa es lo que suele ocurrir, que llevarlo a lo visual, a lo mejor aspectos que es muy complicado por lo que tú dices, porque no hay la suficiente documentación o simplemente porque nunca se ha hecho una representación visual de X cosa, pues al final pasa lo que pasa, que no, que es más complicado llevarlo a cabo y es lo que siempre nos lastraba un poco. Sí. Y luego en tu trabajo allí en los rodajes, tú te encargabas mucho, bueno, tanto antes de los rodajes como durante los rodajes, el contacto con los colaboradores, estar hablando con ellos, la comunicación con ellos y demás. Y hay una cosa que ya la hemos comentado varias veces con Aitor y con Jesús, incluso aquí en los meriendas Fluzo, que es que vuestro trabajo tiene mucho de psicólogo. Mucho. Y en tu caso era muy exagerado porque además tú eras el que se encargaba de mantener los ánimos arriba. Cuando alguien se venía abajo, tú eras el que salía a motivarlo y demás. Y siempre he tenido yo la misma duda. ¿Esas cosas las aprendéis por la experiencia o las enseñan? Os dicen, tenéis que hacer esto. Creo que se van aprendiendo más con la experiencia. O sea, al final, cuando estás en programas que hay mucha gente diferente, cada uno con un carácter que puede ser más complicado, otro tal, aprendes a cómo hablar a uno y a otro y cómo también ayudarle. Y sí hay un punto de psicología, porque al final, al estar tan en contacto con los colaboradores y también con Raquel, claro, yo también voy ayudándoles el tema de los tiempos de entrega de cada una de sus secciones. Por ejemplo, hay que entender, o sea, todos tienen muchas obligaciones, son profesores, tienen exposiciones, tienen de todo. Eso también es psicología, saber entender al otro, saber hasta qué punto, cómo lo vamos a hacer. Y en el propio set de rodaje, yo es que soy de la opinión de que se contagia, o sea, la atmósfera se contagia. O sea, tú tienes que intentar crear un buen rollo y si te equivocas un momento, porque al final la televisión, el plató, las cámaras impone en el sentido de no todo el mundo tiene una facilidad que va desde el principio y que te va a decir todo de primeras. Eso no suele ocurrir nunca. Y si ocurre, también es porque se lo ha preparado mucho y tal. Pero cuando estás allí, lo que necesitas es, no te preocupes, tú y yo, el colaborador, nosotros, vosotros, todo lo que queremos es que salga un trabajo, queremos que salga el programa que es Fluzo. Entonces, para eso, pues, paciencia, tranquilidad. Al final las horas sí que es verdad que hacen mella porque es cansancio, pero hay que estar ahí para ayudar y sobre todo para levantar la moral, sí. Y por eso tengo la voz también así, porque a mí yo soy un agitador emocional. ¿Y trabajar con historiadores ha supuesto algún cambio? ¿Has visto que de repente son más quisquillosos o no? ¿O todo ha ido bien? No sé, te pregunto desde el punto de vista de que muchas veces nosotros estamos muy acostumbrados a tratar con historiadores que a lo mejor pues somos de una manera o tienen unas preocupaciones concretas de no, porque mi discurso tiene que estar bien y entonces la palabra que he dicho, no sé, te lanzo eso. No necesariamente, pero sí que es verdad que los tiempos vuestros no son los tiempos que solemos tener en televisión. Entonces, esto por un lado es importante porque vosotros, pues al final, os tenéis que trabajar un tema, eso necesita un tiempo y en televisión es todo como, venga, ya, tal. Pero a mí también me encantaba el lenguaje, porque, claro, esto que voy a decir, venir de estar hablando con la gente de la Isla de las Tentaciones, que muy guay todo, a hablar con la gran María Jesús Cava. Entonces, además, María Jesús, no sé si estará viendo esto, pero es maravilloso cómo habla, el vocabulario que ella tiene. Yo salía de las conversaciones que digo yo, ha incrementado, soy más culto después de esta llamada. No, y en general no he tenido problemas de que cada uno me dijese no, quisquillosos y todo eso. En general ha sido muy fácil trabajar con todos y creo que os habéis que ellos también, claro, ya hay una primera temporada, o sea, yo llego en una segunda, pero es que cuando una máquina ya va rodando,
eso se nota. Ya. Así que sois más fáciles de lo que creéis. No os preocupéis, Juanje, no os preocupéis. No, hombre, además, es que iba a decir que un momento determinado yo a Juanje, bueno, al Absurdum, os bombardeaba a mails cada día, porque al final hay 1000 cosas que hacer. Y yo hubo un momento determinado que había tal cantidad de trabajo que dije, me tienen que odiar. Tienen que odiarme, porque es en plan, yo siempre, todo muy educado, buenos días, tal, pero cada día, boom, y trabajo y no sé qué. Y se lo confesé a Juanje. Sí, no, es verdad, pero si nosotros sabemos perfectamente que no es culpa tuya que nos envíes esas cosas. Lo que pasa que, claro, evidentemente recibir un email tuyo pues será una pesadilla. Lo que pasa que es peor aún porque encima no podíamos odiarte por ello. Te decíamos lo de los historiadores porque nosotros somos conscientes de que los tiempos nuestros no son los de la tele y a veces eso nos trae problemas porque tenemos que meter el turbo y entonces a lo mejor no hacemos el trabajo todo lo bien que querríamos y demás. Y porque además nos lo han manifestado. Yo recuerdo a Víctor, de realización, realizador, el primer día, conforme entré por la puerta, Aitor me presentó y le dijo, este es el historiador. Y Víctor dijo, tú eres el hijo de puta. Esa fue la primera conversación que yo tuve con él. Sí. Hombre, es que claro, vosotros sois vistos también como un punto de... Hay como un punto de... la censura, tal, no sé qué, porque claro... porque este fact-check de revisar todo, de que todo esté perfecto, que luego se puede pasar cualquier cosa, se puede pasar cosas, porque evidentemente esto es lo que digo, convivir con el error existe y está ahí. Lo que pasa es que tenemos que intentar relativizar más las cosas y poner en valor las cosas que cuestan. Y hacer flujo cuesta mucho trabajo, pero mucho, ¿eh? Y no hablo necesariamente de un nivel económico, hablo a nivel creativo, a nivel humano, cuesta mucho hacerlo y vamos, o sea, yo desde el primero hasta el último, hasta todos han estado trabajando y pocos equipos me he encontrado tan unidos como Fluzo. O sea, vamos a por ello, pero desde edición, Paloma, Laura, Juanma, que son unos auténticos cracks, que a mí me encantan los viajes en el tiempo, me encantan. Yo no sé de dónde sacarán la creatividad para poner todas las cosas que ponen en los viajes en el tiempo, por ejemplo, hasta por ejemplo los de animación. O sea, ese primer boceto, o sea, porque esto se basa primero en un guión que escribe Carlos Langa. Este guión ya se lo enviamos una vez que todo está ok, repasado, tal, se lo pasamos a ellos y nos mandan una viñeta de cómo se va a pintar. Y luego eso le dan acción real también Virginia. Y es que hay una cantidad de trabajo que yo creo que hay que valorarlo más, sinceramente. Eso es difícil muchas veces de transmitir porque incluso la gente que nos rodea, cuando le explicamos cómo se hace esto, entendemos que, claro, hay mucha gente involucrada y es complicado darse cuenta hasta que no lo vives, porque nosotros mismos incluso en ocasiones lo comentamos, la cantidad de gente que hay en todas las distintas secciones del programa y haciendo que sea posible, porque sin esa sección que a ti en principio te importa nada, pero es necesaria igual que la tuya, pero digamos que evidentemente como no tiene nada que ver con lo que tú haces, pues además, no le prestas atención. Además, este programa tiene una cosa que al final la vocación, yo creo que del programa es divulgar la historia haciéndola también accesible, y para eso se utiliza todo tipo de herramientas. Esto no sucede, yo creo, salvo en Órbita Laica, que tiene ese estilo también, pero prácticamente yo no he visto un programa que aúne tantas técnicas, desde plató, piezas de edición como los viajes en el tiempo, voz en off, 3D, piezas de animación, grabaciones en exteriores, o sea, con los propios colaboradores en sí, plató y todo esto, con todas las imágenes, que todas las imágenes que acompañan a los historiadores también están chequeadas, tanto por vosotros y están hechas por los compañeros de grafismo, Fernando, Cristina, que hacen un trabajo espectacular, ¿eh? O sea, ese mapa del Imperio Mongol, por ejemplo, eso está creado
de cero y está hecho por ellos. Imaginaros, cada programa que grabamos pues tendrá de esas pantallas como 40, 30 o 40 fácilmente. Y eso hay que hacerlo, que sean visuales, que te llenen ese plató, que además es un plató maravilloso el que tenemos. O sea, parece... Joder, ahora yo estoy, por ejemplo, en otro programa, en mi año favorito, estoy en el plató también. Y el programa Fluzo, ¿qué pasa? Que parece que te has metido en la historia, en ese plató. O sea, por todo. O sea, está muy bien acompañado, muy bien hecho y está genial, la verdad. Ahora, yendo ya hacia el final, porque tenemos que pasar, ya tenemos ahora a María José. Hay una pregunta que, bueno, no sé si a lo mejor viene muy tal, pero también me llama mucho la atención porque he conocido también a algunos árbitros y es un trabajo que, claro, compatibilizas con tu trabajo, digamos, cotidiano. Pero cuando te vas de viaje largo, ¿cómo lo haces? Cuando te vas, por ejemplo, a la Isla de las Tentaciones o algo así. Pues es una cuestión de... Me dejan cada cierto tiempo pedir una excedencia. Vale, O vale, sea, vale. sí. De Claro, todas formas, la Isla de las Tentaciones suele ser más hacia verano, pero compatibilizarlo es complicado. Porque al final, por ejemplo, Cenada estaba pitando en Badajoz la semana pasada. Después de estar toda la semana trabajando, hacerte tantos kilómetros, es jodido. Y en el tema ya de viajes y eso, o sea, al final yo sí que tengo que el mundo del arbitraje es para mí un hobby que al final me hace estar en contacto con el deporte, que me gusta, que disfruto y lo otro es el trabajo. O sea, el trabajo es Fluzo, es mi año favorito, que es donde hay que dedicarle el 100%, porque al final... O sea, Fluzo son, ya lo sabéis vosotros también, son muchas horas y hay que estar plenamente centrado. O sea, del primero al último. Lo bueno, lo fácil es lo que he dicho. El tema del equipo, a nivel de todo, a nivel, por ejemplo, de Raquel Martos, es que no hay palabra mala. Ya lo habrán dicho todos los colaboradores que habrán pasado por aquí, pero es que es muy fácil trabajar cuando, cuando hay curiosidad. O sea, curiosidad me refiero, ganas de saber cómo será esto. Y Raquel como presentadora, se nota, lo divulga tan bien porque tiene ese punto de curiosidad. Ella, cuando también veíamos los guiones y veía los temas y demás, los disfrutaba muchísimo. Joder, madre mía, qué guay, tal. Bueno, la historia, ahora vais a hablar con María José Rubio, pero la historia de Iván el Terrible, ese guión, como también lo transmite ella, que parece eso. O sea, ríete tú de la Isla de las Tentaciones. Eso sí que son giros, la historia de Iván el Terrible. Bueno, nosotros al final siempre dejamos que el invitado o la invitada pues tengan un poco el micrófono abierto por si quieren decir algo concreto o tienes alguna cosa que quieras comentar del programa o lo que tú quieras. Ahora tienes vía libre. Bueno, nada, lo primero que quiero, pues eso, parece como el minuto de oro, cuando vas a los debates políticos, sí. minuto de oro. No, lo que quiero es agradeceros la oportunidad de estar aquí y agradeceros vuestro trabajo y cómo lo lleváis a cabo, y también a todos los colaboradores y las personas que han participado en los iríbares, como yo les llamo, en los vídeos de Iríbar, a tiro de piedra, porque creo que se hace una labor muy importante en este programa. A mí, mira, hoy habéis juntado dos de las cosas más guays que a mí más me gustan. Una de ellas es la merienda, tal, y otra es la historia. Y mi yo de niño, cuando... A mí me encantaba la historia, ¿eh? De hecho saqué buena nota luego ahí en selectividad. Pero que lo que vengo a decir es que mi pequeño yo hubiese sido muy feliz viendo este programa, y creo que hay un montón de gente que lo ve, que lo disfruta, y quedan 3 capítulos para que se acabe esta temporada, pero esperemos que haya mucho más Fluzo por mucho tiempo y que podamos hacerlo, y además con toda la libertad posible, sacando temas muy guays. Se vienen, joder, por ejemplo, el próximo programa, todavía no puedo decir cuál es el programa, ¿verdad? No, todavía no. Bueno, pero que el próximo programa, por ejemplo, la selección de temas que hay
y yo sé lo que os cuesta hacer la selección, porque al final son muchas las personas que tienen que decidir ahí, pero la selección que hay es muy guay y hay que apostar por una historia que se salga fuera de lo que nos suelen enseñar. No es que se salga fuera, sino eso también está, pero es que también hay muchas más cosas que podemos aprender y al final lo bueno que tengamos la posibilidad de coger el condensador este de flujo, subir al video wall, como yo le digo a Raquel Martos, que le encantará esta frase, la de subir al video wall, y viajar en el tiempo y poder contar historia. Y eso es gracias a vosotros, gracias también a Aitor, a Jesús y a todos los compañeros del equipo. Pues muchas gracias, Antonio, de verdad. Muchas gracias. Nosotros teníamos muchas ganas de traerte porque además trabajar contigo ha sido duro, pero ha sido muy gratificante porque, bueno, tú eras eso, la correa, una persona que nos daba malas noticias, pero que daba gusto que te la dieran por lo menos de una buena manera. Bueno, a ver, se intenta. Al final una mala noticia es una mala noticia, pero hay que hacer las cosas en equipo. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Voy a darle paso a María José, que le he enviado. A lo mejor ahora la gente entiende que yo lo he dicho varias veces. Yo, el día que nos despidan de Fluzo, quiero que la noticia me la transmita Antonio. Porque parece que las malas noticias son menos malas noticias si te las da él. Sí, desde luego. Es muy grande. Lo que pasa es que es verdad que tiene una función que a veces es poco gratificante. Entonces eso se puede... No sé, tiene que ser curioso también el cómo lleva cada uno su parte del... No hemos comentado con él el tema de la audiencia, que eso debe ser algo curioso, porque él estará acostumbrado a haber trabajado en programas con audiencias millonarias, literalmente, pero luego también en programas que habrán tenido bastante menos que el condensador de flujo. Claro. El tema de la audiencia, que eso debe ser algo... Ahí tenemos a María José. Haber trabajado en programas con audiencias millonarias. ¿Nos oyes, María José? Habrán tenido Yo os oigo. bastante menos que... Perfecto. Lo único que tenemos un poco de vuelta, me parece. Y tienes que silenciar tweets. A ver. ¿Nos oyes, María José? ¿Os oigo? Yo os oigo. Perfecto. Lo único que tenemos un poco de vuelta, me parece. Y tienes que silenciar tweets. ¿Nos oyes, María José? ¿Os oigo? Ay, por Dios. Tienes que silenciar tweets. ¿Os oigo? Espera, entro y salgo. Ahora sí que debes oírnos. Ahora. ¿Sí? ¿Me oís bien? Ahora está perfecto, Sí, ahora sí, está sí. perfecto. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues yo muy bien, ¿vosotros? Muy bien, también aquí de charla. Sí, ya os estaba escuchando, sí. Ha sido un placer escuchar a Antonio y nada, aquí feliz escuchando la conversación. Vamos a hacer un poco de introducción bueno, de pequeña biografía, para que la gente que no te conozca, más allá de haberte visto en pantalla, pues tenga un poco de referencias a la hora de saber quién eres. Eres historiadora, por supuesto, pero no solo eso, trabajas con la Universidad Francisco Vitoria y también das usualmente charlas con distintos sitios, asociaciones, en el Ateneo de Madrid. También colaboras en la revista Muy Historia. Eso es. Y luego tienes al menos, no sé si se me habrá perdido alguno, pero al menos 4 libros publicados. De los 4 comerciales. Yo tengo un montón más, pero bueno, así comerciales, con la gran editorial, los 4 últimos, sí. Ahora, si quieres, nos hablas de los otros. Sí. Los 4 comerciales serían El Cerrajero del Rey, que es una novela que de hecho ganó el premio de novela histórica de la ciudad de Cartagena. Sí. ¿Vuestra tierra? De nuestra tierra, correcto. Tienes también Reinas de España, de la parte de la dinastía Austria. Sí. Reinas de España del siglo XVIII al XXI. Justo. Que de hecho yo me confundí, porque pensé, de alguna manera, pues pensé que era 18 y 19, que me parecía como más compacto, y de repente me digo, no, mira, al 21. Sí. Y La Chata. Eso es. La Chata.
estos 4 libros me llaman la atención porque, siendo los 4 que has publicado así de manera más comercial, son dentro de que más o menos tienen un hilo más o menos similar en cercanía temporal y tal. Tienes una novela, 2 que se dedican a reinas, y el tercero, que a mí me llamó la atención porque, aunque la chata es un personaje también de la realeza, pero de repente se centra en un solo personaje. ¿Esto es por algo, esta diferencia de dónde poner el foco, o porque te dio por ahí, te gustaba? No, casi todos son los temas escogidos básicamente con la editorial. El primero fue la chata, fue por el cual me llamaron en la editorial La Esfera de los Libros. No, verás, te voy a contar bien la sucesión de libros. A mí me llaman cuando se funda La Esfera de los Libros, justo el año en que se funda, sabéis que es del grupo del Mundo, y me proponen escribir un gran libro sobre reinas de España. Y yo, antes de embarcarme en ese librazo, que luego iba a ser 1, pero acabaron siendo 2, les ofrecí hacer una biografía sobre la chata, porque era un personaje que yo había encontrado mucha documentación ya en el Palacio Real, en el archivo del Palacio Real, donde yo he pasado más tiempo que prácticamente en mi casa, y yo sabía que esa infanta merecía una grandísima biografía. Así que yo les ofrecí hacer primero esa biografía, me dijeron que sí, y la verdad es que fue un bombazo para mi estándar, porque salió la primera edición y se anunció inmediatamente el matrimonio del rey, bueno, del que es ahora Felipe VI, con Leticia, con lo cual todo el tema de la Casa Real fue un boom. A los 15 días se había agotado la primera edición, fue sorprendente, ¿no? Y es mi libro más vendido, o sea, lleva 6 ediciones, un montón de versiones diferentes, y ha sido un personaje que me ha dado muchísima gratificación, ¿no? Y luego vinieron los libros de Reinas de España, que iba a ser 1, y se me desbordó de tal manera el trabajo de investigación que acabaron siendo 2 libros. Realmente es lo más completo que se ha publicado nunca sobre Reinas de España, un trabajo de investigación de años y años. Y luego lo último fue la novela, porque la editorial me dijo: tú tienes que escribir novela, tienes que dar el salto a la novela histórica, porque el ensayo que yo escribía pues se lee muy bien, y me animaron mucho a escribir novela. Y curiosamente es una novela que prácticamente el 90% es historia pura y dura. O sea, está basada en un trabajo de investigación brutal. Y bueno, tiene la parte de novela pues donde está mi imaginación en hilando las cosas, la trama, ¿no? En componer las tramas. Y bueno, la sorpresa es que esa novela se llevó el premio Ciudad de Cartagena, que sabéis que es un premio al que no te presentas, sino que es a un libro editado. Y para mí fue pues uno de los días más memorables de mi vida. Fue cuando yo levanté el teléfono, ¿verdad? Y me llamaban el director del premio Ciudad de Cartagena para darme la noticia. O sea, y yo me quedé a cuadros, ¿no? Era mi primera novela. Y bueno, esa ha sido un poco la sucesión de los libros, ¿no? Tal cual te la he contado. Sí. Y a la hora de ponerte a trabajar las biografías de reinas, Sí. al decidir embarcarte en el siglo XXI, ¿no te da un poco de pánico por las polémicas que pudiese haber en torno a sus biografías y demás? Bueno, eso fue un guiño comercial, ¿verdad? Porque la editorial justo estaba entonces de moda el tema de Leticia, ¿no? Y fue un pequeño guiño comercial, ¿no? El incluir a Leticia, que acababa de desembarcar prácticamente en la Casa Real, y bueno, no dejaba de tener su interés, sobre todo por la comparación con todo el pasado abrumador que le venía encima. Y bueno, el contraste, ¿no? De una mujer completamente diferente que llega pues a ser reina de un ámbito totalmente diferente a todas las antepasadas que le han precedido prácticamente, ¿no? Entonces tenía su interés, ¿no? Era como un epílogo que no dejaba de ser interesante, ¿no? Del cambio del siglo XXI que traen las casas reales, y que el ejemplo era ella, ¿no? Con respecto a todas las que tenían que le habían precedido en el trono, ¿no? Sí. Me parece más sencillo ponerse en tu lugar cuando te decides a escribir sobre la chata, pero no me parece tan sencillo ponerse en tu lugar o mentalizarse de cómo sería abordar el estudio y la publicación de un libro, o 2 libros en este caso, sobre las reinas de España. ¿Cómo te preparas para eso? Es decir, aunque tuvieras ya trabajo previo, entiendo que eso mentalmente y de horas de trabajo tuvo que ser durísimo. Bueno, brutal. Pues ha sido un trabajo de 4 años los 2 libros.
con una recopilación de documentación en el Archivo Palacio Real, sobre todo de recopilación bibliográfica de todo lo que se ha publicado sobre ellas. Y luego, claro, al ser una sucesión de biografías, es lo que tú dices, es agotador, porque terminas básicamente una biografía. A mí me encantan las biografías, ¿no? Yo estoy considerada como una biografista, ¿no? Te tienes que poner en los zapatos del personaje y meterte de lleno dentro del personaje, ¿no? Entonces, ese libro en concreto, con ese formato de una biografía tras otra, es agotador, porque terminas una biografía y estás como agotado, ¿no? Y ahora te toca la siguiente y tienes que volver otra vez en el mismo proceso, ¿no? De empezar con cuándo nació, cómo se desarrolló, cómo murió, pumba, y punto final. Y era otra y otra y otra, ¿no? Bueno, cualquier historiador sabe lo que es esto, ¿no? El trabajo de investigación requiere un tesón, una paciencia, una continuidad, una motivación, que eso cualquier historiador sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Pero bueno, al final es tan gratificante cuando ves ese trabajo convertido en un libro que está ahí, que se lee, que se maneja, que sirve para difundir conocimiento y que otros además lo utilizan pues es que eso compensa plenamente, ¿no? Sí. Y no has publicado más novela. ¿Eso se debe a algo? ¿No te apetecía? O... No, estoy en ello. De hecho, yo di el salto de ahí a Planeta, y ahora tengo contrato con Planeta y estoy pendiente, estoy desarrollando una novela. De hecho, estoy en el trabajo de investigación, he cambiado varias veces porque no me salía la trama. Ya cuando tienes un libro que ha funcionado, una novela anterior, embarcarse en la siguiente es tal responsabilidad que te entra muchas veces el pánico Dios mío, esto no me va a salir otra vez, ¿no? Porque la verdad es que escribir una novela es magia pura, ¿no? Yo hay veces que digo, pero ¿cómo fui yo capaz de hacer esto, ¿no? ¿Cómo fui capaz? Porque claro, estamos hablando no solo de manejar información histórica, sino que los personajes tienen que parecer reales, la trama tiene que sustentarse, los diálogos tienen que parecer reales. Es decir, hay una cantidad de componentes que hay que encajar, y cuando encajan dices, bueno, es que esto fue magia, o sea, esto no lo hice yo, lo hice, no sé de dónde me vino la inspiración, ¿no? Entonces estoy en ello, estoy ahora en el trabajo de investigación de otra novela que también tendrá su buena amiga, creo, sí. El otro día comentábamos con Espido Freire y con María Jesús Cava, sí. El debate ¿no? Sobre a la hora de escribir novela, al incluir ficción dentro de la trama, parece que falsea, ¿no? Bueno, en muchos casos falsea la historia. Tú como historiadora, ¿cómo asumes eso, sabiendo que en algún momento vas a tener que mentir? Sí. Pues mira, es una fina línea, porque mi novela El cerrajero del rey, como te digo, el 90% es trabajo de investigación. O sea, hasta el personaje más raro, que son los cerrajeros, es real. O sea, son personajes salidos de documentación de archivo. Y yo lo que hice, es prácticamente componer la trama como si fuera un ensayo, es decir, la trama real, la que yo conocía de verdad, el contexto histórico, la trama de la familia real, la trama de los personajes. Y luego, en aquellos puntos en que necesitaba una hilazón entre tramas, pues ahí dejaba la imaginación, ¿no? La imaginación y las conversaciones, por supuesto, te las tienes que inventar, los diálogos. Para que la trama funcione tiene que haber un diálogo, ¿no? Y luego, pues, unir las tramas, ¿verdad? Pues ahí acudiendo a la inspiración, a la imaginación. Es una línea finísima, ¿no? Que, funciona cuando te ha salido bien. Cuando te ha salido bien, dices, pues salió, ¿no? Sí, yo por eso creo que el género de novela histórica merece todo el reconocimiento, porque no solo manejas un contexto histórico, sino que además tiene que funcionar como novela, tal como una novela. Entonces, manejas muchísimos más elementos que una novela de ficción total, que te la inventas y ya está, y ahí le das vueltas a la imaginación y punto, ¿no? Hombre, tiene que funcionar la trama, ¿no? Pero en una novela histórica, además, tiene que funcionar el contexto histórico y ser sólido. O sea, que yo creo que la novela histórica merece todo el reconocimiento del mundo. Y también creo que hay muchísima diferencia entre novela histórica que escribe un historiador a un aficionado. O sea, también hay sus diferencias. Si tuvieras que a lo mejor no elegir, porque sería ridículo, pero de alguna manera decir qué es lo que más te suele, digamos, inspirar, ¿es el ensayo puro o la novela histórica lo que preferirías cuando te pones a trabajar en ello?
Bueno, yo empiezo siempre con la mentalidad de historiador. Siempre empiezo con el trabajo de investigación y cuanto más sólido y cuanto más acertado y cuanto más tenga hilada todas las noticias de lo que pasó, mejor. O sea, yo parto de la mentalidad del historiador. Y luego la novela que voy a hacer, pues entraré, sobre todo mi parte novelista entra en la forma de relatar también, ¿no? Es una forma de relatar más comunicadora, más sencilla. Ahí es donde entra más mi parte literaria. Y luego, pues en unir pues eso, bueno, los diálogos y, como digo, pues rellenar esos huecos con el cemento de la imaginación donde no está la noticia histórica fehaciente, ¿no? Pero vamos, yo siempre parto del enfoque que parto es siempre un enfoque historiador. Y me preocupa mucho que mi parte novelista, no voy a decir que se cargue la parte historiadora, pero que bueno, que yo soy historiadora. Soy una historiadora que escribe novela histórica. Sí. Yendo precisamente en esa dirección, en la parte de historia, estás muy acostumbrada precisamente a lo que sería la divulgación histórica, a las distintas charlas y conferencias que vas dando, pero quería preguntarte, ya entrando en el condensador de flujo, ¿notas diferencia a la hora de hacer el condensador de flujo con lo que has ido haciendo alguna vez? ¿O más o menos puedes decir que es similar y no has tenido un gran salto? Bueno, sí, el condensador de flujo es toda una aventura. Es toda una aventura, porque yo antes he participado pues, en televisión, pues en documentales, por ejemplo, o bueno, he estado en televisión pues comentando noticias de actualidad que tiene que ver con algo de historia, que te llaman, pero sobre todo en la parte de los documentales es como más seria, ¿no? Y el flujo es una aventura. El flujo, yo cuando dije el flujo, la verdad es que dije sí. Me escribieron un mail, bueno, me escribió Aitor, el director del programa, y por supuesto tardé 2 horas en contestar. Dije que sí. La verdad es que, confieso, no había visto nunca el programa porque yo veo poca tele. Al día siguiente ya me había contestado Antonio, que acaba de hablar, y cuando me escribió Antonio ya tenía la escaleta encima de la mesa al día siguiente. Y yo dije, Dios mío, ¿esto qué es? Y 10 días después tenía que entregar la escaleta y dije, bueno, pues esto es el parque de atracciones, ¿no? Para mí era una aventura, ha resultado una aventura impresionante, o sea, absolutamente maravillosa. Yo no me podía imaginar, ¿no? El nivelazo, empezando por ese plató espectacular, ese grupo de profesionales maravillosos, de colaboradores que al final es una familia. O sea, yo no sabía que iba a entrar en una familia, en una familia televisiva, lo cual ha sido sorprendente, maravilloso. Y bueno, es una comunicación diferente, ¿no? Porque para un historiador es un reto porque, bueno, yo voy a decirlo claro, yo pertenezco también a una academia con todo el ringo-rango de una academia histórica, ¿no? La Academia de Ciencias Históricas de Toledo y tal. Y entonces, combinar con esta forma tan loca, por decirlo de alguna manera, tan moderna, tan divertida de comunicar, pues es todo un reto, ¿no? Es todo un reto. Y mira, el otro día me pasó una cosa muy graciosa porque yo decía, yo ahora estoy haciendo una tesis doctoral, también estoy terminando una tesis doctoral, y yo decía, Dios mío, que no me vea mi director de tesis aquí haciendo un poco el... ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí, pues que, bueno, yo estoy haciendo ahora una tesis doctoral y yo pensaba, ¿no? Grabando el flujo, ¿qué va a pensar mi director de tesis cuando me ve aquí, ¿no? Con este espectáculo tan divertido. Y curiosamente, el otro día, en el último programa, resulta que el Zapeando en Televisión encontró el flujo y me encontró hablando. Y tardó 5 minutos en escribirme, te acabo de ver en el flujo, no sé qué, qué maravilla, espléndido, me parece fantástico que hagas esto. Digo, bueno, pues fíjate, ¿no? Al final, hasta un gran investigador, un historiador de pro, le encanta que haya historia en la televisión, ¿no? Y contada de esa manera tan divertida, tan frenética, tan atractiva, ¿no? A mí me parece maravilloso. O sea que enhorabuena también por lo que os toca, y a todo el equipo y a todos los colaboradores, ¿no? Sí. Muchas gracias. Y precisamente por eso que decías, bueno, ya has comentado que sí que habías tenido experiencia en televisión previamente, aunque no en este formato. A la hora de tener, aquí es verdad que los tiempos son los que son, pero bueno, tú tienes tiempo para desarrollar una historia, como la que contaste el otro día de
de Iván el Terrible, ¿te ha servido a ti la experiencia previa como conferenciante, como comunicadora, a la hora de abordar el condensador de flujo? Te lo digo porque hay mucha gente que cuando llega al condensador de flujo dice, es que la televisión es tan distinta que no es para nada dar una conferencia. Que se sienten totalmente fuera de lugar. Ya. Es distinta. Sí, señor, yo estoy de acuerdo, es distinta. Bueno, los historiadores tienen un poco este fallo que creen que no hace falta ser comunicador, ¿no? Incluso, bueno, yo he tenido experiencia en una institución cultural muy top, con gente adulta que iba a escuchar clases y a tomar, a hacer cursos de historia, pues a una eminencia, un profesor que era una auténtica eminencia, un historiador que era una eminencia, que venía de Bolonia. Al segundo día de clase los alumnos le habían echado. O sea, directamente la dirección le echó porque era un hombre que sabía muchísimo, pero no levantaba la vista de los papeles. Entonces, creo que es algo que los historiadores tienen como un déficit, ¿no? Hay que saber comunicar. O sea, no es solo aprenderte... O quizá hay dos tipos de historiadores, ¿no? El historiador que solo le interesa acumular conocimiento y escribir, pues, rollazos que solo leemos los historiadores, pero luego hay otros que a lo mejor nos interesa o nos gusta o tenemos un poquito de don para comunicar, ¿no? Y yo creo que son cosas diferentes, porque es verdad que enfrentarse a la tele, bueno, es un mundo diferente, la cámara impone, porque al mismo tiempo la cámara exige que seas natural, pero que seas un natural potenciado, o sea, tienes que ser tú multiplicado por 1000, ¿no? Para llegar, traspasar la pantalla y conectar, ¿no? Entonces, pero es una habilidad la comunicación que también se aprende. No lo hace uno sabiendo hacer televisión, pero si te interesa, pues también se aprende a hacer televisión y se aprende a comunicar en cámara y a estar en cámara, ¿no? Pero sí que es verdad que son cosas diferentes. Ojalá todo el que tiene que dar una charla, una conferencia o incluso en clase, en una clase universitaria, pues pueda ser además un gran comunicador, ¿no? Porque ahí ganamos todos. La gente que te escuche pues estará mucho más contenta de aprender, ¿no? Divirtiéndose. Desde luego hay una cosa que a mí me da mucha rabia, pero por puro... por eso, porque me encuentro en una situación que es frustrante cuando te encuentras a alguien que admiras porque has leído libros suyos, artículos suyos, etcétera, y de repente te das cuenta de que eso, de que como comunicador o comunicadora no da, y dices tú, madre mía, me da rabia porque me gustaría que esto funcionase. De hecho, sí. Lo que están comentando ahora mismo por el chat, precisamente, que sin capacidad de comunicación el conocimiento pues se queda en... Cuando es oral, cuando es escrito también tiene sus propios secretos. Y dice el barroquista que son también habilidades profesionales complejas y que hay que respetar también de la misma manera que se hace en el ámbito académico, pues el tratamiento de las fuentes, que eso también muchas veces parece que cuando lo haces, yo he escuchado mucho esa crítica, cuando se hace de una manera, digamos, más, no sé, más con un poco más de jolgorio, parece que automáticamente pierdes el rigor o que no hay detrás una investigación de fuentes. Te voy a preguntar por eso, ¿cómo ha sido precisamente cuando has abordado tus secciones el trabajo de, pues eso, de historiadora? ¿Cómo lo has visto? ¿Ha sido distinto que cuando lo has abordado en otros ámbitos o igual? No, eso es maravilloso el flujo y yo creo que la gente que lo ve debería saberlo, ¿no? Que detrás de la pantalla hay un trabajo enorme por vuestra parte de selección de temas, de elaboración de los guiones. Cada colaborador se investiga su tema, se elabora su guión, vosotros corregís, hay que sabérselo y los guiones están hechos con un rigor impresionante. Lo que pasa es que luego ahí es el siguiente paso, que es un paso más, que es la habilidad de quitar o de dejar lo esencial de una historia para que una historia funcione en unos minutos de televisión, ¿no? Pero detrás de eso hay un trabajo, pues como si tuvieras que escribir un artículo en una revista científica. Lo que pasa es que luego, pues eso, para contar la historia de Iván el Terrible, pues hubo un trabajo de investigación como si hubiera tenido que escribir un artículo sobre Iván el Terrible, pero luego, claro, eso se adapta a un guión de televisión, eligiendo precisamente las claves de la historia que permiten contarlo en poquísimos minutos y de una manera interesante y atractiva, ¿no? Pero detrás de eso hay un rigor enorme y a todos, yo creo que todos los que estamos ahí como colaboradores, eso nos preocupa y nos ocupa, ¿no? El que precisamente sea un programa riguroso, porque somos todos historiadores y queremos
ser considerados con todo el prestigio que nos trabajamos fuera de la pantalla, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la clave del flujo y la clave que lo hará un programa sostenible. El hecho de que sea de verdad un programa con un trasfondo muy serio, ¿no? Es un tratamiento de la historia muy divertido, pero al mismo tiempo muy serio, ¿no? Sí. No sé si ¿qué opináis? Sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Sí, de hecho, nosotros hemos intentado traer a gente, ya no solo que tuviese experiencia en divulgación, sino que trajese también ese prestigio de la investigación, Claro. que también hiciese sus trabajos de investigación y demás. O sea, Claro. que no podemos estar más de acuerdo. Claro. Nos has contado en el condensador de flujo 2 historias que creo que son bastante desconocidas para el gran público. Por un lado, Baldomera Larra Sí, y por otro lado, Iván el Terrible. sí, Imagino que son 2 personajes que conocías ya anteriormente, sí. pero no sé en qué grado de profundidad, si te habrás tenido que documentar mucho a la hora de hablar de ellos, o si ya conocías tú bastante bien esa historia. Pues mira, una de las cosas que a mí me encantó de empezar a colaborar con el Fluzo es que la primera historia que me ofrecisteis fue la de Baldomera Larra y justo yo de Baldomera Larra y de las hermanas Larra había investigado muchísimo, incluso para una idea de novela. Tenía completamente dominado el tema y además yo del siglo XIX, bueno, pues es uno de mis momentos preferidos, he escrito mucho, sé mucho de la época de Amadeo de Saboya, es decir que, bueno, por circunstancias de mis investigaciones y mis proyectos, justo es una época que yo domino. Y de Baldomera Larra me sabía la historia de memoria, ¿no? Porque de hecho había investigado y algunos de los datos que se dieron en el Fluzo, curiosamente, son datos sacados de investigación mía. O sea, que fijaros que el Fluzo también puede tener ese punto, ¿no? En que se están ofreciendo cosas, investigaciones que son originales bueno, que ha hecho el colaborador y que a lo mejor no están publicadas en ningún sitio. Yo en Baldomera Larra di datos que vosotros me preguntabais, ¿tú estás segura de esto? Alguien me preguntó, ¿tú estás segura de esto? Digo, sí, 100%, porque lo he investigado yo. No está en ningún sitio puesto, pero sé que es 100%, porque está sacado de una fuente fidedigna de investigación. Así que fijaros qué interesante, porque también el Fluzo puede abarcar eso, ¿no? Puede ser un programa incluso, bueno, pues que está ofreciendo investigación novedosa, ¿no? O sea que incluso, vamos, si somos capaces de hacer eso en cada tema sería pues un espectáculo, ¿no? Sí. En el caso de Baldomera Larra, como curiosidad, porque no está aquí hoy con nosotros, fue Isaac el que grabó contigo. Sí. Y precisamente una de las dudas que nosotros teníamos miedo que se dijese en el programa era cómo termina la historia, porque en realidad hay muy poca información sobre eso. Entonces íbamos un poco con ese miedo y se lo transmitimos a Isaac y le dijimos, vigila a ver qué vamos a decir, qué va a decir el programa sobre esto. Y creo que fue ahí donde surgió esa conversación, ¿no? Que él te preguntó, ¿pero esto lo tienes claro? Claro, porque cuando Larra de repente desaparece en la historia, todo el mundo cuenta más o menos si vas a ver lo que se ha publicado sobre el tema de la estafa piramidal, pero ¿qué pasó después de Baldomera Larra, ¿no? Y yo ahí es donde hice la investigación, encontré cómo se había muerto, dónde se había ido a Cuba, pues eso, investigando en la hemeroteca, investigando... Y fue justo lo que me contabais, ¿no? De que extraño, pero esto no está escrito en ningún sitio. No, es que lo acabo de investigar, ¿no? Por eso es interesante, ¿no? Que ahí, bueno, hubo un lanzamiento de noticias que no están publicadas en ningún sitio y que ahí quedan, ¿no? Me gusta además mucho porque entra dentro de lo que tú decías precisamente de que te gusta mucho el estudio de las biografías, pero además son 2 biografías las que has hecho, bueno, 2 apartados, 2 concretos de la biografía de 2 personas que son muy distintas entre sí, porque claro, Iván el Terrible forma parte de lo que tradicionalmente la historia ha estudiado, que son estos grandes soberanos, pero Baldomera Larra desde luego no forma parte de la élite ni política, ni económica, ni cultural, aunque ella misma se abre luego paso. ¿Cómo, no sé, esa dicotomía, esa diferencia, ese contraste, a ti te gusta también entrar también en la biografía de personajes que a lo mejor no son tan bollantes en lo, digamos, sí, en la realpolitik y todo esto? Totalmente. A mí es que me encantan las biografías porque me encantan las personas, ¿vale? Sí. Me encantan las personas. Y investigar las vidas es apasionante porque aprendes muchísimo además de lo que consiste el ser humano, en qué consiste la vida y cómo el viaje del héroe. Yo siempre pienso, bueno, que decía el libro, es famoso este libro de Joseph Campbell del héroe de las 1000 caras, que analizó miles de historias, de leyendas, de fábulas
para determinar que todas las historias tienen un patrón similar. Y por eso las películas funcionan con el patrón del viaje del héroe, pero nuestras propias vidas es un viaje del héroe, ¿no? Entonces es muy divertido ver, cuando adquieres esa sabiduría, iba a decir, o esa experiencia, ¿no?, en analizar vidas, es muy interesante ver cómo cada uno gestiona sus vidas, ¿no? Y con las vidas del pasado pues pasa igual. A mí me da igual que sea Larra una mujer de la burguesía, tal, que un personaje de la familia real. El hecho vital, digamos, la gestión de una vida es muy parecida, ¿no? Lo que sí tienen los personajes pues, de alto rango es que cuando entra la política, por ejemplo la política de Estado, pues ahí es fascinante, ¿no? Porque te das cuenta de que, por eso yo he escrito mucho sobre las familias reales y la investigación ahí es fascinante, ¿no? Porque es impresionante cómo se funden completamente lo privado con lo público y cómo uno y otro interfieren, ¿no? Yo ahora estoy haciendo investigación sobre el siglo XIX y es fascinante. Te encuentras cartas privadas que dicen exactamente lo contrario de lo que luego se dice en un documento público, ¿no? Y es exactamente la misma fecha, el mismo documento, y eso es fascinante, ¿no? O sea, es fascinante, eso es una labor de historiador que es riquísima, ¿no? Pero bueno, a mí me divierte cualquier personaje y me gusta el hecho de relatar vidas, es algo que a mí me encanta, ¿no? Me enseña mucho y me gusta, sí. Algo que siempre hemos comentado, aunque vuelvo un poco atrás en la entrevista, pero me acabo de acordar con lo que decías del cómo se relacionan política y vida privada, era precisamente el papel que creemos que es no ignorado del todo, pero un poco ignorado, de las mujeres Austria, de la familia de los Austria, que en más de una ocasión, por no decir que de hecho muchas de ellas durante toda su vida, desempeñaron cargos políticos de primer orden, precisamente por esa cercanía con la que... cercanía no, evidentemente eran la familia del monarca, pero de esa manera que tenían los monarcas Austria, Carlos o Felipe, de utilizar a su familia para ponerlos como cabeza de distintos territorios. Entonces, no sé si cuando escribiste el libro sobre las mujeres, las reinas de los Austria, a lo mejor ahí ya lo dejaste más claro. ¿Hay diferencia lanzo una pregunta que ahora mismo a lo mejor no sé si se podrá responder fácilmente o no? ¿Hay diferencia en cómo participan de la monarquía las mujeres en esa época, por aquello de que a lo mejor los austrias usaban de esa manera, y a lo mejor luego lo que ocurre luego en el siglo XIX o XX o XXI, que pueden quedar más o menos relegadas? Pregunto. Son maneras de comportarse diferentes. Las Austrias de luego la dinastía de los Borbones. Pero en las dos dinastías hay muchos casos de mujeres con gran liderazgo. Las Austrias están al servicio de la dinastía y ayudan muchísimo para los Austrias el hacer una monarquía universal, lo que es el imperio hispánico. La monarquía hispánica es un proyecto de familia, donde participan ellas igual que ellos. Y ellas están al servicio de los hombres de la familia, son como una prolongación del poder de los hombres de la familia. Por eso, dentro de las Austrias, hay las que fueron regentes, las gobernadoras, varias de ellas, las que fueron simplemente pues, madres del heredero, pero todas ellas ejercen, algunas un poder real, como gobernadoras, y si no, siempre hay una influencia familiar, ejercen muchísima influencia familiar, conectan muchísimo los dos lazos familiares, es decir, los Austrias que estaban en Alemania, en Centro Europa, y los Austrias en España, ellas hacen de lazo de unión entre las dos ramas de la familia, y luego tienen una autoridad moral impresionante, porque ellas son el ejemplo de esas virtudes que los Austrias quieren representar como monarquía católica, ¿no? Es así, los Austrias tienen sobre sus espaldas la defensa del catolicismo en Europa, ¿no? De la contrarreforma, y ellas, sobre todo, son ese espejo de virtudes, ¿no? Son mujeres muy bien formadas, en el ejemplo de Isabel la Católica, porque no olvidemos que la dinastía de los Austrias desciende de Isabel la Católica, y son mujeres con una cultura humanista impresionante, muy bien formadas y muy inteligentes, y saben manejar muy bien el poder en la sombra también, pero con mucha categoría moral, ¿no? Las Austrias tienen una grandísima dignidad.
Y en el caso de los Borbones, pues tenemos pues, mujeres como Isabel de Farnesio. Curiosamente, los Borbones, yo siempre cuando explico el advenimiento de los Borbones en el siglo XVIII, los Borbones le deben el trono a las mujeres. Si es que Felipe V le debió el trono a sus dos mujeres, a María Luisa Gabriela de Saboya, que fue la heroína de la guerra de sucesión española, porque fue a ella quien le cogió cariño el pueblo castellano, sobre todo, y luego a Isabel de Farnesio, porque él. Recordemos que Felipe V estaba medio loco, o sea, se subía a los caballos de los tapices y trastocaba la noche por el día, es decir, y prácticamente toda la política exterior de esa época la hizo Isabel de Farnesio, ¿no? Para colocar a sus hijos en distintas soberanías. Y por supuesto la que le siguió, Bárbara de Braganza, su nuera. Recordemos también que Fernando VI se le fue la pinza cuando Bárbara murió, o sea que es que toda la primera mitad del siglo XVIII prácticamente la política la hacen las mujeres, bueno, o tienen muchísima importancia las consortes, ¿no? Es decir, que yo creo que las mujeres han estado muy presentes en la historia, sobre todo las reinas han ejercido un liderazgo real, a poquito que se escarbe es que lo es, ¿no? Otra cosa es que no se haya contado, pero que es verdad que hubo un liderazgo bastante notable, ¿no? Eso sobre todo muchas veces lo comentamos con algunas personas, el que no se haya contado o que se haya contado de otra manera como más subordinada, que es lo que en ocasiones también puede ocurrir. ¿Has lanzado lo del ese elemento de locura o de, bueno, pues digamos que en ocasiones puede aparecer en algunas personas durante la historia, y precisamente la otra sección que has comentado en Fluzo, que has hecho en Fluzo, es sobre un episodio de, bueno, pues enajenación, de locura instantánea o de violencia instantánea de un zar que su apelativo es el Terrible. Eso, ¿qué tal esa sección? ¿Cómo viste esa historia? Pues fíjate que ahora de repente tiene muchísima conexión con Rusia, ¿no? El otro día, acordaros cuando estalló la guerra, que dijimos, yo qué sé, ay Dios mío, si yo voy a hablar de Rusia, ¿no? ¿Cómo se va a asumir esto? Y resulta que la historia de Iván el Terrible tiene muchísima relación con lo que está pasando ahora mismo, con el conflicto de Ucrania y Rusia, ¿no? Porque Iván el Terrible, que es el primer zar de esa gran Rusia imperial, fue el responsable de llevarse la capitalidad del imperio ruso a Moscú y quitársela a Kiev. Porque, bueno, para los que no están tan al tanto de la historia, Ucrania es el centro de la cultura eslava. O sea, desde la Edad Media hasta prácticamente la llegada de Iván el Terrible, el centro de la cultura eslava era Ucrania con capital en Kiev, que era realmente la heredera del imperio bizantino. Por lo tanto, fíjate que al caso vino la historia, porque justamente Iván el Terrible es el responsable de esta gran Rusia imperial, que todo ruso tiene en la cabeza ahora mismo, las fronteras de esa Rusia inmensa, que fue Iván el Terrible el responsable, ¿no? De conquistar desde Siberia hasta el Mar Báltico. Así que mira, de repente dices, bueno, las casualidades de la vida, esta historia de Iván el Terrible, que a lo mejor en otro momento hubiera quedado un poquito más descolgada, resulta que de repente tiene, además del interés del padre, del Fluzo Padres, pues está conectada con lo que estamos viviendo en la actualidad, que es el conflicto de Rusia. Bueno, pues yo creo que fue una historia muy interesante, una historia pues con sus giros, como decís todos. Bueno, fue interesante componer esos giros a nivel de trama, a nivel de guión, porque había que darle un poco de vidilla a la historia, ¿no? Y fue bonito contarlo. Y eso que ese día recuerdo que fue un rodaje muy largo, que ensayamos por la mañana y el ensayo fue fenomenal. Y luego yo llegué por la noche, que ya era de noche cuando grabábamos, un poquito más cansada y bueno, pues ahí siempre el cansancio te juega malas pasadas, ¿no? Pero fue un rodaje estupendo, para mí muy gratificante, ¿no? Porque la historia funcionaba y me encantó ver vuestra reacción, ¿no? Porque uno lleva la historia que ha trabajado, que se la sabe, que la tiene que contar, y cuando te das cuenta de que la historia funciona, ¿no? Y que el que te está escuchando la recibe con la emoción con la que tú lo has preparado, pues es maravilloso, ¿no? Entonces, la verdad que también ha sido una historia preciosa y muy, muy gratificante de hacer y de contar. Sí. Antes te has definido como biografista. Sí. No sé si es una sensación mía, te pregunto. A mí me da la sensación de que en el mundo académico los biografistas están un poco denostados. Como que se considera que lo que ellos hacen no es un gran aporte a la ciencia, ¿no? Visto por otros investigadores. ¿Eso es así? ¿Tú has notado un cierto menosprecio?
No, yo nunca he notado menosprecio. Sí que es verdad que, bueno, las biografías es una parte diferente de la historia, ¿no? Hay quien le gustan las biografías y hay quien le gusta pues, el ensayo social y el ensayo económico y el ensayo histórico tal cual, ¿no? Pero tenemos grandísimos historiadores biografistas, todos los conocidos, Manuel Fernández Álvarez, no sé, mi propio director de tesis, Alfredo Alvar, ha hecho grandes biografías. Yo creo que todos los... o sea, que hay muchos grandes historiadores que se han dedicado a las biografías. Y yo creo que la historia la hacen las personas. Es que es una manera mucho más atractiva de entender la historia, ¿no? Porque cuando tú haces una biografía también tienes que atender, por supuesto, a todo el contexto histórico. No se entiende tu personaje sin el contexto histórico. Y tú manejas siempre los datos biográficos, los vas ordenando en un contexto histórico, ¿no? que tiene que envolver y acompañar toda la historia de tu biografiado. Con lo cual es una historia, vuelvo otra vez a prestigiar no solo las novelas históricas, sino la biografía, que tiene también muchos componentes que tienen que encajar. Y a mí me parece una manera preciosa de aprender historia a través de las biografías. Fijaros el éxito que tuvieron las biografías de Stefan Zweig. Para mí Stefan Zweig es un maestro. No era un historiador de carrera, pero para mí es un maestro de la historia y de las biografías, precisamente por ese don que tenía de captar el alma humana, ¿no? Y cómo lo escribe, ¿no? Y cómo se aprende historia con los libros de Stefan Zweig, es que es una maravilla, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un esfuerzo que los historiadores tenemos pendientes, el saber comunicar. Eso lo hacen muy bien, mira, a lo mejor me estoy yendo un poquito por las ramas, pero lo hace muy bien la escuela inglesa, los historiadores ingleses tienen muchísimo interés en escribir bien, en escribir para que se lea, en escribir agradable, en hacer libros. Mira los libros de Eliot, o sea, el gran hispanista que acaba de morir, ¿no? Bueno, pues son libros que se leen maravillosamente bien, porque les ocupa y les preocupa la forma de comunicar, ¿no? Y no les da vergüenza comunicar, ¿no? Los españoles a lo mejor tenemos un poquito más de timidez o de reparo en ser oradores, ¿no? Y eso toda la cultura anglosajona lo tiene superado, pues porque les enseñan desde pequeñitos, les enseñan a ser oradores, ¿no? Y a hablar y a comunicar, y por lo tanto lo tienen muy presente. A mí que me llamaba la atención porque durante la carrera sí que escuché a algún profesor hacer alguna crítica a la gente que se dedica a hacer biografías, y sin embargo la mayor parte de los libros más vendidos de historia son biografías, y en ese momento la de Felipe II, la de Carlos I y demás eran los libros más vendidos con muchísima diferencia. Claro. De todas formas, hay espacio para todo el mundo. Es que si todos hiciéramos lo mismo, pues no tendría gracia, ¿no? Hay quien tiene que hacer un ensayo sobre la economía y la demografía en el siglo XVII y hay quien tiene que hacer la biografía de Felipe IV, ¿no? Es decir, y hay quien luego tiene que salir en televisión y contar la vida de Felipe IV. Es decir, que hay espacio para todo y cada cual tiene su don, ¿no? Y ya está, y es maravilloso. Si lo que se trata es de hacer historia y pues eso, de fabricar la historia y que enamorar a la gente con la historia, ¿no? Eso es otra cosa. Yo como doy clase en la universidad, que te encuentras con chicos que llegan y dicen, bueno, es que si a mí me hubieran contado esto de otra manera, que yo entiendo que los profesores en los colegios hacen lo que pueden, ¿no? Y tienen que dar las asignaturas que pueden, pero estaría genial que se enamorara a los chicos ya desde tempranísimo de la historia, porque en el fondo es hacerles más felices, porque es que van a entender mejor lo que es el ser humano, lo que es la vida, o sea, es prepararles para la vida, ¿no? Como decía Chesterton, mi querido Chesterton, esta frase tan maravillosa de que el que aprende historia aprende a aprender todo lo demás, ¿no? Porque es que la historia es la humanidad. Entonces hay que concienciarnos de que las humanidades es enseñar a la gente joven a ser felices, porque van a ser muchísimo más felices sabiendo manejar las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Porque eso les va a hacer entenderse, para empezar, su propia vida y a ellos mismos. O sea que, fíjate. Pues me encanta esa reflexión. Pero ahora te voy a hacer las dos últimas preguntas, si Juanje no tiene ninguna más, que son preguntas de estas que a nadie le gusta recibir porque te obligan a elegir. Y es que en nuestro programa siempre intentamos abrir puertas para que la gente vaya investigando y vaya leyendo otras cosas. Entonces mi pregunta es, ¿qué personaje hay que te apasione, sobre el cual te encantaría escribir una biografía? Y ¿qué biografía, qué libro ya escrito, ya publicado, recomendarías para acercarse al mundo de la biografía? Bueno, empiezo por las recomendaciones.
Stefan Zweig. No es un historiador, pero es que las biografías de Stefan Zweig son espectaculares. Eso te enamora a los personajes, te enamora la historia y es un maestro, es un maestro de cómo maneja, ¿no?, la historia, la literatura y el alma de los personajes. Es un auténtico maestro. Y luego, con respecto al personaje, yo siempre me escapo de esta pregunta, porque me encuentro un poquito reduccionista, ¿no? Porque es que hay tantos personajes tan apasionantes que da igual el que te pongan por delante, no sé, es que a mí me das cualquier personaje igual, y me meto en él y procuro sacarle lo mejor, ¿no? Me da igual, Iván el Terrible, Baldomera, lo que me pongáis, me lo como, ¿sabes? Y además lo voy a hacer lo mejor posible. Bueno, yo ahora estoy investigando sobre Isabel II, la verdad, por ejemplo, que es un personaje curioso del que creo que todavía falta muchísimo por conocer, de verdad. Yo me estoy poniendo sus zapatos y entendiendo al personaje, porque bueno, es una reina bastante denostada por su propia vida personal, sin embargo hay que entender las circunstancias en que le pasaron las cosas, ¿no? Y estoy ahí intentando entenderla, intentando entender su psicología, que no es fácil en un siglo como el siglo XIX, que es un siglo muy hipócrita, como digo, que tiene una cara A y una cara B, una cara pública y una cara privada. Pero bueno, es un personaje en el que estoy ahora metida y me está gustando, ¿no? Porque hay cancha ahí para investigar muchísimo. Y luego cualquiera, no sé, cualquiera. Mira, por ejemplo, Velázquez es un personaje que a mí me fascina, o sea, ya no solo como artista, sino como personaje, porque creo que también hay muchas cosas ocultas todavía en Velázquez. No sabemos poco, es un personaje que con la relevancia que tuvo como artista, sin embargo, su vida está un poquito oculta. Yo creo que incluso él procuró ocultarla. Yo he investigado parte de su vida familiar y él engañó, por ejemplo, en todos los expedientes familiares para conseguir que le dieran la orden de Santiago, engañó, ¿no?, en el expediente familiar. Entonces es curioso, yo creo que él precisamente no quiso sacar muy a la luz su familia y su vida personal, no vaya a ser que le descubrieran totalmente, ¿no? Pero no deja de ser interesante, ¿no? De qué cabeza salió esa maravilla de arte, ¿no?, que había ahí en su vida. Creo que sigue siendo un personaje por investigar. Sí. Hay muchísimos, yo cualquiera, es que me encanta cualquiera, de verdad. De Zweig, yo he leído solo un par de libros, por eso te preguntaría, por si acaso no es uno de esos, lanzarme a por él. ¿Qué libro, o bueno, qué par de libros recomendarías más de Zweig? Bueno, de los ensayos, mira, viene mucho al caso de lo que está pasando hoy, Un mundo de ayer, que yo lo hago leer siempre a mis alumnos de filosofía, política y economía, porque es que refleja perfectamente lo que está pasando ahora, ¿no? El ambiente de esta Europa prebélica, ¿no?, preguerra mundial. Él refleja el paso del siglo XIX, maravilloso siglo XIX, a lo que pasó, ¿no?, a la Alemania nazi y cómo todo eso destruyó la belleza que tenía Europa entonces, ¿no? Es un libro precioso. Y luego, como biografías, por ejemplo, la de Fouché es fantástica porque enseña mucho sobre política, ¿no? Fouché era un personaje muy oculto, un político en la Francia del siglo XVIII-XIX, con 7 vueltas y el colmillo retorcido 7 veces, ¿no? Y enseña mucho sobre las teorías de la política y es un libro muy interesante. Está captado perfectamente, ¿no?, el espíritu de esa personalidad un poco maquiavélica. Y es un libro muy interesante por cómo está captado, ¿no?, el alma del personaje. Así que se lo recomiendo 100%. Sí. Sí. Mm. 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 Claro.
Eso es. Sí, es como... Pues es muy interesante, sí, sí, sí. Bueno, yo sobre todo quiero dar las gracias por haber entrado en este mundo maravilloso de Fluzo, que la verdad, como os digo, entré, dije sí, pero no sabía muy bien a qué lo decía, y es, pues eso, lo que comentaba antes, ¿no? He entrado en un, ¡guau! Es todo un mundo Fluzo, ¿no? Y sobre todo el haber entrado en esta familia, como decía antes, ¿no? Yo tengo tantísimo que agradecer a todos, como todos los que estáis detrás de cámara, cómo nos tratáis a los colaboradores. De verdad, si lo supieran los que nos están escuchando y ven el programa, cómo nos miman, o sea, cómo el director Aitor saca siempre lo mejor de ti, los que están, ¿no? Antonio, el que acaba de hablar, cómo Raquel te conduce con todo mimo, simplemente te escucha y como con un mimo tremendo para que, wow, para que tú desarrolles tu discurso, ¿no? Y luego la relación con todos los colaboradores, que es una maravilla, cada uno es genial en su estilo, cada uno es genial en su tono, en la forma de contar las cosas, y la camaradería, ¿no? Que se produce en el, pues eso, en el camerino, cuando estamos ahí todos esperando a que nos llamen, ¿no? Como si fuéramos opositores, cada uno con su papel, ¿verdad? Tratando de aprenderse lo suyo, y la camaradería que se produce ahí, la amistad. Ha sido una experiencia realmente preciosa, 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 y sobre todo yo me siento tan agradecida a haber entrado ahí, a que contarais conmigo. No sé cómo llegué a vosotros, pero ha sido absolutamente maravilloso y repetiría 100.000 veces, ¿no? Así que sobre todo gratitud es lo que siento y muchísima ilusión. O sea, me hace mucha ilusión estar aquí y seguir. Si todo va para adelante, si siguen contando conmigo, de verdad que estoy realmente ilusionada, realmente ilusionada con esta aventura. Sí, me encanta. Pues muchas gracias a ti por tu entrega al programa y por venir aquí también, porque sabemos que a veces, pues bueno, un domingo por la tarde de repente interrumpirlo es un poco engorro, pero nada, muchas gracias por venir aquí a alumbrarnos un poco. Feliz, feliz. Muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Y gracias a todos. Adiós, adiós. Hasta luego. Han dicho una cosa, perdonadme, antes ha dicho una persona que no se nos oía. Vale, sí, que no se me oía antes. No he dicho nada importante, solamente que, bueno, que del libro del mundo de ayer, que hay una cosa que me llamó la atención, que tampoco hay por qué desarrollar, y que me apuntaba el libro de Euseb. No era nada importante. David, ¿cuáles son las siguientes fechas importantes para nosotros? Nada, el jueves volvemos a las 10 en la 2 de Televisión Española con el condensador de Fluzo, y el domingo, si todo va bien, pues a las 7 volvemos a vernos aquí con otros 2 invitados. Pues nada, muchas gracias a todo el mundo que ha estado viéndonos. Siempre es un placer, pues, que haya gente al otro lado escuchando estas conversaciones, así que nos vemos pronto. Un saludo a todo el mundo.